El lunes 11 de abril de 1981, en uno de los bancos de Chicago, el empleado abrió la caja fuerte y todo parecía estar en orden. Pero después, una clienta entró y pidió abrir su caja de seguridad. El asistente la acompañó hasta la bóveda, pero al colocar las llaves en la cerradura, se quedaron boquiabiertos al ver que el cilindro de la cerradura caía dentro de la caja. Lo que descubrieron luego fue aún más asombroso. 74 cajas estaban también destruidas. No había rastros de agujeros ni aperturas. Todo lucía normal. ¿Cómo lograron los ladrones acceder a la bóveda? Eso es lo que vamos a desentrañar en el video de hoy. La historia que vamos a contar ocurre en un lugar llamado Barrington, un pequeño pueblo de Chicago. En esta localidad solo había un banco, una sucursal del Banco Federal, el primer banco nacional. En ese tiempo, las bóvedas del banco estaban bajo un sistema de bloqueo temporal, es decir, los banqueros debían calcular el tiempo que la bóveda debía permanecer cerrada. Una vez que la puerta estaba bloqueada, nadie podría abrirla, incluso si tenía las llaves. Por ejemplo, si el horario laboral terminaba a las 5 p.m. y comenzaba a las 9 a.m., los banqueros debían calcular el tiempo intermedio, que es de 16 horas, y luego programar la bóveda para que no se abriera hasta después de esas 16 horas, periodo durante el cual nadie podría abrir la caja, sin importar si poseían la llave o el código. Lo mismo sucedía durante los fines de semana. El banco solía operar medio tiempo los sábados, lo que significaba que al concluir el horario matutino, cerraban la bóveda y la programaban para abrirse el lunes por la mañana. El sábado 11 de abril de 1981, el empleado a cargo de la bóveda cerró la puerta y la programó para abrirse el lunes por la mañana. Luego, después del fin de semana, los banqueros regresaron a su rutina habitual el lunes 13 de abril de 1981. El empleado a cargo ingresó el código y desbloqueó la bóveda. Todo parecía estar en orden. Las bóvedas contenían numerosas cajas de seguridad, donde las personas guardaban sus objetos de valor. Cada caja tenía 2 llaves, una para el empleado a cargo y otra para el propietario de la caja, y ambas llaves debían ser utilizadas para abrirla. Esa mañana todo marchaba de maravillas, hasta que una de las propietarias de las cajas de seguridad llegó al banco. Ella le dijo al banquero que quería abrir su propia caja. El empleado la llevó e ingresaron a la bóveda. Ambos colocaron sus llaves en la caja y de repente los cilindros de las cerraduras cayeron dentro de la caja, lo que indicaba que el candado estaba roto. Abrieron la caja y descubrieron que había sido saqueada. El empleado comenzó a revisar las otras cajas de seguridad y se dio cuenta de que 74 cajas estaban rotas y saqueadas. La bóveda no parecía haber sido robada. Incluso las cerraduras rotas estaban en su lugar, pero caían apenas eran tocadas. Parecía que los ladrones habían hecho un esfuerzo por ocultar su crimen. No querían que los banqueros descubrieran el robo de inmediato, pero la pregunta es, ¿por qué? La administración del banco informó a la policía que comenzó su investigación de inmediato. Y debido a que se trataba de un banco federal, el FBI también llevó a cabo una investigación. Los oficiales descubrieron que los ladrones habían robado propiedades por un valor de más de $1 millón. La escena del crimen desconcertó a los oficiales. Se preguntaban cómo habían logrado entrar los delincuentes. No había agujeros ni aperturas, y la puerta de la bóveda estaba cerrada sin ningún daño. Además, encontraron evidencia que aumentó su confusión. Hallaron un viejo reloj de alarma, las herramientas utilizadas para romper las cajas de seguridad, como un martillo y alicates, y una botella llena de orina. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los investigadores, no lograron encontrar ninguna pista que los ayudara a resolver el misterio del caso. Los periódicos locales describieron literalmente el robo como el crimen perfecto. Lo que parecía extraño era que el crimen perfecto había sido en realidad obra de una sola persona. Era un peluquero. Su nombre era William Smarto, y era literalmente un genio. Era un ladrón de bancos en serie. Había llevado a cabo muchos robos, pero este fue el más grande y el más exitoso. Solía trabajar como peluquero en un salón de mujeres. Aunque era un trabajo rentable, parece que el tipo era ambicioso. Quería un desafío mayor y estaba dispuesto a arriesgarse. Realizó el robo casi por su cuenta con la pequeña ayuda de su hermano Vincent. Los dos hermanos buscaban juntos posibles objetivos. Se enfocaban en bancos ubicados en áreas adineradas, ya que era probable que encontraran cajas de seguridad con objetos valiosos. Cuando descubrieron Barrington y encontraron ese banco, supieron que era el objetivo correcto que estaban buscando. Los dos hermanos entraron al banco y comenzaron a charlar con el empleado a cargo de la bóveda. Smarto era un hombre atractivo y poseía habilidades de comunicación que le permitían engañar a cualquiera. Alquilaron una caja de seguridad bajo un nombre falso, y ambos solían ir al banco con frecuencia.
intentando familiarizarse con la asistente de la bóveda mediante charlas hasta hacerse amigos. En paralelo monitoreaban sus movimientos y comportamientos, incluyendo cuándo tomaba un descanso y cómo actuaba. Se puede decir que se enfocaron más en las debilidades humanas que en las debilidades técnicas del banco. Este es uno de los métodos utilizados por ladrones y hackers, conocido como ingeniería social, que se refiere a todas las técnicas destinadas a convencer a un objetivo de revelar información específica o realizar una acción determinada por razones ilegítimas. Como se mencionó anteriormente, Smarto y su hermano solían ir juntos al banco. Cuando la bóveda se abría, la puerta permanecía abierta. Cuando el propietario de una caja de seguridad llegaba, el asistente verificaba su identidad, lo acompañaba a abrir su caja y salía de la bóveda para darle privacidad al cliente. Vincent, el hermano menor, conversaba con la asistente mientras Smarto permanecía dentro de la bóveda, inspeccionando las cajas de seguridad y descubriendo qué objetos le ayudarían a llevar a cabo su plan. Lo más importante que descubrió fue que la asistente solo verificaba la identidad al entrar. Al salir, el cliente abandonaba el banco como si nada. El siguiente paso para Smarto era introducir sus herramientas en la bóveda. El mejor lugar para ocultarlas era su caja de seguridad. Así que llevó sus herramientas en una bolsa y el asistente lo acompañó a su caja. La abrió con él y se fue para darle su privacidad. Smarto comenzó a guardar sus herramientas dentro de la caja. Por supuesto, no trajo todas sus herramientas de una vez, sino que las llevó una por una para no despertar sospechas. Su caja se llenó de herramientas, pero aún necesitaba traer otras. Algunas tan grandes que no podrían entrar en la caja, incluso si estuviera vacía. Entonces se le ocurrió la idea de decirle a los empleados del banco que era un comerciante de artes y pinturas, así podría traer bolsas más grandes. Sin embargo, todavía tenía el problema de dónde guardar las herramientas grandes. Notó que la bóveda tenía un falso techo, así que aprovechó el espacio sobre el techo para guardar sus objetos. Trajo las herramientas, luces, comida y todo lo que necesitaría durante la operación. Luego, Smarto tuvo que lidiar con el sistema de alarmas. Pero la alarma era solo un sensor de sonido. Su única tarea era prevenir que alguien intentara penetrar en la bóveda a través de las paredes o el piso. Es decir, si alguien estaba cavando o utilizando un martillo neumático en las paredes, la alarma se activaría de inmediato. Aunque Smarto no tenía la intención de entrar a la bóveda a través de las paredes, pisos o incluso el techo, tenía que deshacerse del sistema de alarma para poder romper las cerraduras de las cajas de seguridad. Afortunadamente para él, el sistema de alarmas no era sofisticado y contaba con suficiente experiencia en electrónica para desactivarlo. Todo lo que tenía que hacer era dañar el acumulador de sonido para volver inútil la alarma. Sin embargo, Smarto aún temía la posibilidad de que existieran otras alarmas ocultas en la bóveda, y para asegurarse de haber desactivado todas, colocó un reloj despertador en el techo y lo programó para sonar por la noche, justo cuando el banco estaba cerrado. Si había otros sensores de sonido, se activarían inmediatamente al sonar la alarma y la policía se presentaría. Smarto continuó monitoreando el banco para ver si la policía llegaría. Efectivamente, la policía llegó para revisar el banco, pero se marcharon cuando no encontraron nada sospechoso. En ese momento, Smarto comprendió que había otras alarmas en la bóveda. Durante los días siguientes buscó las alarmas restantes y logró desactivarlas a todas. Hizo la misma prueba por segunda vez. Colocó el reloj despertador en el techo y lo programó para sonar por la noche, y luego salió del banco. Esta vez la policía no apareció, así que estaba seguro de que todas las alarmas estaban desactivadas. Y aquí viene la parte más difícil de todo el plan. ¿Cómo rompería el candado? El sábado 11 de abril de 1981, Smarto se dirigió al banco como de costumbre. Conversó con la asistente de la bóveda y juntos se dirigieron a la bóveda. La asistente abrió la caja junto a él y se fue para darle privacidad, mientras su hermano, que también estaba allí, charlaba con la asistente tratando de distraerla. Incluso coqueteaba con ella. En ese momento, Smarto, que se encontraba dentro de la bóveda, desapareció. Es aquí donde mostró su verdadero ingenio. Smarto no eligió este banco al azar. Eligieron específicamente el Barrington Bank por el espacio vacío en la esquina que se forma cuando se juntan dos filas de cajas de seguridad, creando un punto muerto. Cuando la asistente lo dejó solo dentro de la bóveda, Smarto se subió a la fila de cajas de seguridad y se deslizó hacia la esquina donde se mantendría oculto, mientras la asistente aún estaba ocupada con su hermano Vincent, quien la distraía. Como se mencionó anteriormente, las identidades de los clientes solo se verifican al entrar. Como resultado, la asistente no prestó atención a Smarto, quien seguía dentro de la bóveda.
Al final del día, ella cerró la bóveda, la programó para el tiempo de bloqueo y se fue a disfrutar de su fin de semana. Una vez que se confirmó que el trabajo había terminado y que todos habían abandonado el barco, Smarto salió de su escondite en la esquina, encendió sus linternas y sacó todas las herramientas que necesitaba. Era hora de romper los candados. Este era un paso muy delicado. Trajo consigo pernos de estufa que había modificado y cortado al diámetro de los candados cilíndricos, asegurándose de que el golpe se alineara perfectamente para no dañar las cajas. Quería que todo pareciera normal. Así, Smarto siguió rompiendo los candados sin alterar sus formas, tomando el dinero y todos los objetos valiosos. El proceso era un poco agotador. Romper decenas de candados en un lugar oscuro no era fácil, por lo que Smarto se tomaba descansos, comía y bebía para recobrar energías y reanudar su trabajo. El hecho de que el día siguiente fuera domingo le ayudaba mucho. Se tomó su tiempo para trabajar en los candados. Smarto se veía a sí mismo como un Robin Hood moderno. Robaba a los ricos para darle a los pobres. Dependiendo del contenido de las cajas de seguridad, podía saber quiénes eran los pobres y quiénes tenían deudas, ya que algunas personas guardaban sus documentos importantes allí. Así que tomó algunos objetos valiosos de otras cajas que parecían pertenecer a personas adineradas y los colocó dentro de las cajas de aquellos que creía que necesitaban ayuda. Además, Smarto mantenía el lugar limpio de cualquier cosa que pudiera haber caído al suelo. Colocó de nuevo todas las cajas y reinstaló todos los cilindros de los candados. Revisaba las cajas varias veces para asegurarse de que todo luciera normal. Si alguien entraba a la bóveda, vería que todo estaba en orden, las cajas y los candados en su lugar, sin nada roto o dañado. Pero si intentaba abrir una caja, el cilindro del candado caería inmediatamente. Smarto estaba listo y preparado para cualquier eventualidad. Guardó sus herramientas sobre el falso techo, metió el botín de las bolsas y se escondió nuevamente en ese pequeño espacio en la esquina. El lunes por la mañana, 13 de abril de 1981, el banco abrió como de costumbre y la asistente llegó para desbloquear la bóveda. Entró y todo parecía normal, nada lucía sospechoso. En ese momento, Smarto utilizó un pequeño espejo para monitorear la habitación. Esperó a que la asistente saliera de la bóveda y luego, disfrazado como un obrero, pues había trabajos de construcción en el banco, aprovechó la situación a su favor. Caminó fuera del banco, llevando las bolsas del botín sin ser notado. Su hermano Vincent lo esperaba afuera en un automóvil, listo para escapar juntos. Smarto salió del banco y metió las bolsas del botín en el maletero del auto. Dado que el botín era más grande de lo que podía cargar de una vez, regresó a la bóveda del banco, tomó las bolsas restantes y salió sin ser notado. Podemos decir que este fue uno de los robos a bancos más inteligentes y atrevidos de la historia. Los investigadores del FBI examinaron la bóveda, fotografiaron cada rincón y trataron de extraer huellas dactilares, pero no encontraron nada. No lograron encontrar ninguna pista que los guiara. Una de las cosas que los desconcertó fue el reloj despertador. No entendían por qué un reloj así estaba en la bóveda. Después de revisar los sensores de sonido y encontrar que todos estaban desactivados, obtuvieron la respuesta. Tras reunir todas las pruebas posibles, los investigadores del FBI estaban seguros de que los ladrones habían planeado meticulosamente este robo, lo que significaba que alquilaron una de las cajas de seguridad. Así que revisaron la lista de propietarios de las cajas y lograron confirmar que todas las personas en la lista eran reales excepto por 2. Así que concluyeron que estas personas eran muy probablemente los ladrones. Aunque el FBI tomó las descripciones de los banqueros, no pudieron encontrar ninguna pista. El caso permaneció abierto y como un crimen sin resolver durante mucho tiempo. Pasó un año sin actualizaciones, pero después de ese año ocurrió un incidente en otra ciudad, en otro banco, aunque también en Chicago. Uno de los clientes del banco entró al baño y de repente un pedazo de falso techo le cayó en la cabeza. El cliente miró hacia arriba y sintió que había algo moviéndose arriba del techo. Fue a informar a la seguridad del banco, que llegó y trajo una escalera. Subió con su linterna y vio una luz moviéndose allá arriba, así que se asustó y avisó de inmediato a la policía. Estos llegaron y ordenaron al hombre que bajara. Era William Smarto. Estaba escondido sobre el falso techo del baño que estaba al lado de la bóveda del banco, que aparentemente era su nuevo objetivo. La policía inspeccionó el espacio del falso techo donde se había escondido y encontró herramientas similares a las utilizadas en el robo del banco Barrington. Las autoridades comenzaron a investigar a Smarto y descubrieron que era mucho más que solo un peluquero. Su vida estaba llena de robos ingeniosos y audaces, y se habían convertido en una serie de delitos que desafiaban a la ley.
Mientras tanto, los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, llamándolo el Robin Hood de los banqueros, un apodo que se volvió popular en la prensa. Sin embargo, esta fama no era más que una máscara para ocultar su verdadera naturaleza delictiva. Los detectives comenzaron a rastrear su historial, y al interrogar a su hermano Vincent, este reveló más detalles sobre su vida criminal. Smarto no solo había robado en Barrington, había realizado una serie de robos similares en otras ciudades. Con cada golpe exitoso, su ego crecía y su ambición lo empujaba a arriesgarse aún más. Mientras la policía recopilaba pruebas y testimonios, comenzaron a establecer un perfil de Smarto y su hermano. A través de registros y testigos, finalmente lograron unir las piezas del rompecabezas. Las conexiones entre las cajas de seguridad alquiladas y los robos comenzaron a surgir, y pronto se dieron cuenta de que estaban tras la pista de un criminal astuto y calculador. La noticia de la captura de Smarto se propagó rápidamente y la policía estaba decidida a llevarlo ante la justicia. Lo que había comenzado como un simple robo se había convertido en un caso emblemático que ponía en tela de juicio la seguridad de los bancos y la astucia de los delincuentes. Mientras tanto, Smarto, atrapado en su propia trampa, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. El FBI revisó muchos robos que podrían ser similares a este y descubrió que había otro robo que tuvo lugar un mes y medio antes en otra ciudad de Chicago. El informe de este intento de robo afirmaba que había un hombre disfrazado de obrero perforando la pared de la bóveda del banco con un taladro cuando un conserje lo interrumpió preguntándole qué estaba haciendo. Smarto lo miró a los ojos y le dijo: «Cuando termine, limpia esto, por favor». Al parecer el conserje le creyó. Después de eso, Smarto tomó sus herramientas y desapareció de inmediato. Esto muestra claramente la personalidad de Smarto y lo confiado que era. Smarto robó más de $1 millón, pero ¿por qué volver a robar? ¿Era tan codicioso? Cuando le preguntaron por qué había robado más de un banco, dijo que le gustaba el desafío y la emoción que sentía al robar, como si estuviera jugando un juego. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando movía objetos de valor a las cajas de personas que pensaba que eran pobres. La personalidad de Smarto era distintiva, no como las de los demás ladrones. En el mismo banco donde Smarto estaba perforando la pared, la policía descubrió un reloj despertador encima del falso techo, y el conserje confirmó que él era el hombre que estaba perforando la pared. Smarto fue acusado del primer robo, a pesar de la falta de pruebas. Todo parecía similar: el reloj, las herramientas, el uso del falso techo e incluso el método. La inteligencia en el robo llevado a cabo por Smarto lo hacía distinto de cualquier otro robo, lo cual se volvió en su contra. Se hizo fácil distinguir sus operaciones. Smarto seguía negando tener algo que ver con el primer robo, pero el juez lo declaró culpable y le dio una sentencia de 20 años de prisión. Sin embargo, el juez le dijo que su sentencia se reduciría si devolvía los objetos robados. En ese momento, Smarto seguía afirmando que era inocente, pero cuando fue condenado a 20 años, decidió admitirlo. Smarto estaba guardando su botín en una bolsa que aparentemente estaba sumergida en el agua, tal vez en un lago o río, porque cuando el abogado la trajo a la corte estaba mojada y olía muy mal. Cuando abrieron la bolsa, encontraron la mayoría del dinero y las joyas robadas del banco Barrington. Smarto devolvió el botín y el juez mantuvo su palabra. Su sentencia se redujo de 20 años a 8, pero la reducción estaba sujeta a una condición. Smarto debía informar al FBI sobre cómo llevó a cabo sus operaciones y contarles todos los detalles. Él les habló sobre el falso techo, el espacio vacío en la esquina y todos los demás detalles. La confesión de Smarto cambió literalmente las medidas de seguridad en todos los bancos de Estados Unidos. Dejar de usar falsos techos en las bóvedas bancarias y eliminar todos los rincones muertos se convirtió en la norma. Este fue sin duda uno de los robos más distintos en la historia de los Estados Unidos. Hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte para más historias increíbles.